Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Estamos acá nuevamente iniciando otra vez con este programa permanente de Testigos de la Misericordia, este proyecto de predicadores que Dios nos está regalando. El día de hoy continuamos con lo que es la misericordia y al estilo de vida de Juan Pablo II, ya conocido como San Juan Pablo II y conocido en la iglesia como el Papa de la Misericordia. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la oración, poniendo el tema en manos del Señor y también a nuestro hermano Carlos para que Dios le dé la sabiduría y el don de la palabra. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, aquí estamos tus hijos, aquí estamos como hermanos reunidos en el nombre de Jesús, deseosos de escuchar la palabra de Dios para poder seguir acrecentando nuestros conocimientos, abonando esta tierra, cuidando esta semilla para que nazca y dé frutos para predicar la buena nueva, el evangelio de Dios. Somos pecadores, te pedimos perdón, Señor, pero con tu misericordia seguimos caminando y perseverando en este camino de fe a la luz de la antorcha de la sabiduría. Gracias, Padre Celestial, porque así te ha parecido bien que estas cosas se manifiesten a la gente sencilla y humilde. Hoy ponemos en tus manos el tema de la misericordia, también a nuestro hermano Carlos Vides, para que tú, a través de la efusión del Espíritu Santo, le puedas dar ese don de palabra para poderse manifestar y transmitir los conocimientos que tú le has regalado y que los va a compartir con nosotros. Quédate en esta reunión desde el principio hasta el final y que sea de beneficio para todos los que estamos conectados, los que se van a conectar y los que lo van a ver en diferido. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Carlitos Vides. Bienvenidos. Aquí está tu comunidad, tu grupo, tu público. Te hacemos la palabra. Muchas gracias, hermano Freddy. Les voy a pedir que cerremos nuestros micrófonos un momentito para que recibamos la enseñanza y vamos a... la enseñanza no va a durar mucho, así que después vamos a tener una puesta en común para que podamos compartir. Así que escuchamos los sonidos extraños a la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para todos los hermanos que ahorita están en Facebook Live conectándose o van a ver este video posteriormente, pues les deseamos un día lleno de paz, alegría y gozo en su corazón después de un día bien ajetreado que me imagino que todos lo hemos tenido, unos días difíciles a veces en nuestras vidas, en los que a cada uno de nosotros pues tiene que vivir una experiencia especial, la vive como única e irrepetible como es cada uno de nosotros y hemos tenido que a veces caer y levantarnos o vencer la tentación o hemos sentido soledad o miedo o temor y son situaciones, circunstancias que todos vivimos y que hay que vivirlas como seres humanos que somos. Conversábamos con un hermano que tiene la enfermedad hoy y él me platicaba que tenía miedo. Y yo decía, pues si todos tenemos miedo cuando estamos enfermos, cuando estamos en peligro de algo, ¿verdad? Hay algo que nos amenaza. Todos tenemos miedo, eso no es nada malo, es un don de Dios. El miedo lo dio Dios precisamente para que nosotros pudiéramos reaccionar, para que nosotros pudiéramos sobrevivir, incluso para que nosotros podamos aprender. El problema no es el miedo, el problema es que cómo administramos ese miedo. Y entonces cuando se presenta el miedo en nuestra vida, pues nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo estoy aquí, si estoy siguiendo al Señor, etcétera. Hacemos un nuestro reclamo, nuestra queja, ¿verdad? Que también es normal.
El Señor ahí nos escucha como cuando la mamá mira al niño que se queja y hace berrinche y todo, y ahí lo está viendo con aquella paciencia, aquella dulzura, viendo al niñito que se está manifestando, ¿verdad? Que eh, se está proyectando ahí a través de lo que siente y, y se siente en esa libertad también de quejarse y de refunfuñar y de alegar y enojarse, pues, porque también es parte de la vida. Pero el Señor, así como la mamá, pues ya cuando llega el momento en que ya a veces uno ya se está pasando en la exageración, ya en la conmiseración, de sentirse uno miserable, ya está cayendo uno en un estado así como que ya de pobrecito yo. Entonces viene la mamá y dice, no, no, sí, vaya, ya, cállese, pues vaya, pero ya vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Y hoy el Señor esta noche quiere hacer eso contigo, así que te está abrazando, te está dando un espaldarazo y dice, va, ya todo lo que ha pasado hoy, ya yo lo conozco, yo sé lo que has sufrido, yo sé lo que el miedo y la angustia que has pasado, el enojo que tienes en tu mente todavía en este momento, era ese sentimiento profundo de no haber podido lograr lo que querías en la forma que tú la querías. Pero, pero hijo, nos dice hoy el Padre, tranquilo, tranquilo, ya tú ya has depositado todo en mis manos y ya me has dicho, Señor, pues Jesucristo, Hijo de Dios, me has dicho, ten piedad de mí, que soy pecador. Has dicho, misericordia, Señor, he pecado. Me has reconocido como Señor mío y Dios mío, así me reconoces. Yo eso todo lo he escuchado. Y cuando tú me has dicho, yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Ahí he estado yo escuchando. Porque el Señor Jesús está conmigo y efectivamente estoy contigo, dice el Señor. A mí me agrada cuando tú dices, a pesar de la angustia, dolor, sufrimiento, a pesar de que las cosas no han salido según tú pensabas, cuando tú me dices, Señor Jesús, en ti confío. Y me dices, yo deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh mi Señor. Que este más grande atributo que tienes, Dios mío, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón hacia el prójimo. Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús y también para hacer Eucaristía como Jesús. Y así poder cumplir con este programa al que me has invitado de ser testigo de tu misericordia, Señor. Enséñanos esta noche, Jesús, a hacer misericordia como tú y que como fruto ya no sea yo quien ame, sino tú en mí. Bien, hermanos, hemos caminado. Miren, a ver, un poquito de historia. El tema número 1 se llama Aprendiendo a discernir las oraciones. En ese tema, no solamente aprendimos el valor que tiene una oración cristiana, especialmente esas que nos han dejado escritas los santos, como la oración del predicador, que tienen una enseñanza profunda, son una catequesis, pues. Cada una de esas frases expresadas dentro de esas oraciones, motivadas y ungidas por el Espíritu Santo. Entonces nosotros aprendimos y empezamos a descubrir la riqueza que hay en la enseñanza de cada oración y además la gracia que conlleva el orarlas desde el fondo de nuestro corazón. También aprendimos que para poder nosotros discernir una oración, pues había que hacer una lectio divina. Y entonces el Señor nos introdujo en aprender a hacer una lectio divina. ¿Ya? Entonces eso ya le vino a dar un método a nuestra manera de discernir las oraciones. ¿Verdad? Primero la lectio para descubrir los elementos más importantes que se están expresando, después la meditatio, situarnos en el contexto, introducirnos en la historia, ser protagonistas, poner nuestro nombre, apropiarnos de lo que estamos leyendo, sea una oración, o sea la palabra de Dios, y posteriormente, después de rumiar todo eso con nuestra inteligencia y con nuestros afectos y todas nuestras potencialidades, nuestra memoria, la creatividad, nuestra voluntad, entonces el Señor nos ha invitado a hacer la oratio contemplatio, donde ya eso que hemos rumiado, lo presentamos al Señor para que Él nos dé en la gracia y el Espíritu Santo
ese poder de contemplar lo que Él nos ha querido decir a través de la oración. Entonces aprendimos, por esa razón de que nosotros recibimos de Dios esa contemplación y el fruto de ese discernimiento, nos enseñaron que la oración, teníamos que orar como Jesús. Y entonces esa oración es aquella que cuando yo dialogo con Dios, yo recibo de Dios y lo descubro y recibo de Él. Pero también me descubro a mí mismo comparándome con ese Dios que me ama. Y es ahí donde aprendimos entonces que la oración cristiana no me sirve para conocer más a Dios, para descubrirlo, ¿verdad? Y para conocerme más a mí mismo en relación a Dios. Y de así poder orar como conviene. ¿Y desde dónde nos pidió entonces el Señor que oráramos? Entonces vimos la importancia de apropiarnos del alma de Jesús. Y entonces nosotros le pedimos al Señor que nos diera su alma para que desde su alma pudiéramos orarle a Dios. Bueno, mire qué camino más espectacular el que hemos seguido en el primer tema, pues. Son temas que a muchas personas les toman muchos años aprenderlos. Pero nosotros el Señor nos lo planteó en una bandeja de plata, porque Él sabe que ese es el comienzo es el diálogo que podamos tener con Dios. Y además nos dio el plus de aprender la lectio divina de la palabra de Dios. Y entonces no solamente aprendimos a discernir las oraciones, no solamente aprendimos a apropiarnos del alma de Cristo para orar como conviene, sino que también aprendimos a hacer la lectio divina de oraciones y de la palabra de Dios, para poder sacarle toda la enseñanza y la fuerza de la unción del Espíritu que va en esa palabra que es Jesús. Bueno, esa preparación para ser profetas es básica y por eso que la vamos a seguir trabajando en todos los temas, porque no podemos dejar todo profeta el que ora es profeta, el que no ora no es profeta. Pero la oración que tiene que hacer es la oración cristiana, quiere decir orar por Jesús, con Jesús y a Jesús. Bueno, el segundo tema que va inmediatamente a esto dice que como un fruto de esa oración que hemos discernido, de esa palabra de Dios que hemos aprendido a discernir, de ese apropiarnos del alma de Cristo, entonces ya sentimos el llamado que nos hace Jesús de seguirlo amándolo, viviendo la vida del Espíritu Santo, el que hemos recibido en la oración. Ese es el que vamos, el que lo hemos descubierto en la oración, porque lo hemos recibido en el bautismo, pero lo descubrimos a través de la oración, siendo Él el maestro de la oración. Entonces, ese fruto de esa oración nos conduce al segundo tema, que es la espiritualidad del profeta y su carisma. El carisma proviene del Espíritu Santo, son los dones que da el Espíritu Santo, y la espiritualidad consiste en vivir en el Espíritu Santo. Bueno, así que los temas, aunque vayan separados, forman parte de un solo tema. ¿Verdad? Es la preparación de los discípulos misioneros de Jesús. En eso es lo que estamos, en ese discipulado. Bueno, vamos entonces y nos hemos introducido de la mano de Jesús en su propia espiritualidad, porque vivir la vida del Espíritu es vivir la vida de Jesús. Vivir la vida del Espíritu de Jesús, es la vida del Espíritu Santo, por Él, con Él y en Él. Entonces, al poner en práctica sus enseñanzas, nos hemos venido dando cuenta, ¿verdad, hermano, de que vivir la vida del Espíritu no es sencillo, es difícil y requiere que cada uno de nosotros esté sumamente atento y alerta, consciente de que en cada instante de nuestra vida, a pesar de las circunstancias, Jesús siempre está con nosotros, como lo hemos dicho en la oración. Por eso le gusta a Jesús que lo digamos. Señor Jesús, en ti confío. Señor Jesús, tú estás conmigo. Yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque tú estás conmigo. Y cuando repetimos eso constantemente, cuando tenemos una enfermedad, estamos en peligro, tenemos una amenaza de pobreza o algo que no podemos resolver, algo que nos va a dañar a nosotros o a nuestra familia, pues ahí hay que expresar esto. Esa oración inmediatamente, Señor Jesús, en ti confío. Señor, yo en ti creo, en ti confío, en ti espero, Señor. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque yo sé que tú ya te has hecho cargo. En el nombre de Jesús, en la enfermedad de Fernando Lau, en la enfermedad de Rafita Ramírez, en la enfermedad de Rafael Andrade, en la enfermedad y en los problemas que pueda tener Robertío. ¿Ah?
Y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ahorita Alfredito que va en viaje ahí para visitar a su familia allá en Cobán, que Dios lo acompañe. Cada uno tiene una manera y una forma de necesidad. Pero tenemos que estar conscientes de que de lo que estemos viviendo, en la circunstancia que estemos viviendo, expresar primero la oración, que eso es lo que nos ha enseñado Jesús. Oren y dialoguen con el Padre y conmigo. Ahí reciben la fuerza de mi Espíritu Santo. Y de esa cuenta, esa fuerza, es lo que llamamos la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad del predicador, del profeta, es aquel camino de vida en el Espíritu, siguiendo, amando a Jesús. Eso significa esa espiritualidad. Bueno, pero como nosotros hemos sido invitados a participar de un programa específico de formación permanente de predicadores dentro de la Iglesia Católica, denominado Testigos de su Misericordia, el mismo nombre que tiene el programa nos está diciendo e indicando qué tipo de espiritualidad Jesús quiere de estos profetas que nos estamos preparando. Y es ser testigos de quién, de Jesús, pero no solo de Jesús, sino de su misericordia. Y de ahí viene entonces que nosotros tenemos que apropiarnos, y ya lo estamos haciendo, de la espiritualidad de su misericordia. ¿Cuál es tu espiritualidad, Freddy? La espiritualidad de su misericordia, la misericordia de Jesús. ¿Cuál es la espiritualidad de Danilo? La espiritualidad de Jesús, que es su misericordia, ¿verdad? ¿Y cuál es María Rosario? Su misericordia. Y de Alfredo, su misericordia. Entonces, de Carlos, su misericordia. Nuestra espiritualidad es la misericordia de Jesús. Esa es la espiritualidad nuestra. Como esa es la espiritualidad que el Señor ha elegido para nosotros, entonces nos envió a Santa Sor Faustina y al Papa San Juan Pablo II, quienes son aquellos que han propiciado la enseñanza y la exaltación actual, contemporánea, de la misericordia de Dios, para que nosotros recibamos ese camino ya caminado por ellos, ese ya camino contemplado en el Espíritu Santo por dos santos, que nos iluminan y nos ayudan a apropiarnos de esa espiritualidad y también nos ayudan a ver si la estamos viviendo o no. Y entonces nos dan puntos de discernimiento para que podamos nosotros evaluar lo que estamos asumiendo, la espiritualidad de Jesús. Yo deseo ser y tener esa misericordia de Jesús, que es la espiritualidad de Jesús. Y yo deseo ser Eucaristía como Jesús. Que ese es el aspecto de la Eucaristía, es la parte ya en la cual nosotros compartimos esa misericordia de Jesús. Esa la vamos a seguir desarrollando. De hecho, ya lo comenzamos el sábado pasado en el primer tema que se llamó Asombro Eucarístico. Espero que lo hayan visto y si no, véanlo. Mire, es una enseñanza maravillosa. El ser Eucaristía como Jesús, lo vamos a recibir los días sábados. El primero fue este sábado y así va a continuar hasta que terminemos el tema para aprender a hacer Eucaristía como Jesús. Aquí los miércoles vamos a continuar desarrollando el programa que tenemos ya definido en los temas y vamos a finalizar el tema ya de nuestra espiritualidad, que es su misericordia, la misericordia de Jesús. Por eso, Santa Sor Faustina nos invitó a unirnos a ella en la oración para que, comenzando con la oración como hemos aprendido, pues recibamos el don y la gracia de ser misericordia como Jesús. Entonces di conmigo, yo voy a decir mi nombre y tú pones el tuyo. Yo, Carlos, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús y para hacer Eucaristía como Jesús. Y así poder ser testigo de su misericordia. Amén. Bueno, el Señor, cada vez que repetimos esta oración, yo les indiqué la vez pasada que lo saquen de ahí del PDF, le escriban, pónganlo en su teléfono, tómenle una foto, haga lo que quiera, pero usted apropiese de esa oración y hágala a diario.
Pidámosle al Señor que nosotros queremos ser misericordia como Jesús y Eucaristía como Jesús, porque el Señor ya nos lo está dando, pero Él quiere que nosotros se lo pidamos con insistencia. Y esa insistencia denota el interés que yo tengo, verdadero, en querer lo que yo estoy pidiéndole a Dios, creyendo que ya lo estoy recibiendo. Por eso que tenemos que insistir. No, nadie nos obliga. Nos obliga el deseo de ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Tú tienes ese deseo, ¿verdad, hermano y hermana? Sí, yo sé. Es un deseo apasionado. Entonces, para mí no es ningún problema leer y expresar esta oración todos los días, en cada momento, porque eso es lo que yo deseo de todo mi corazón. Si ya Jesús me dijo que para ser testigo de su misericordia, yo debo ser misericordia como Él y Eucaristía como Él, bendito sea Dios, yo lo pido, claro que lo pido. Y saben, hermanos y hermanas, cuando pedimos eso, Él se hace cargo de todos nuestros problemas. Él se hace cargo de todo, por su misericordia y por su Eucaristía. Él se hace cargo de todo. Así que con esa confianza, vamos a pedirle al Señor que nos haga misericordia y nos vuelva Eucaristía como Él, para poder cumplir con la invitación que nos hizo de participar en este programa, de ser testigos de su misericordia. Resumiendo un poquito, la visión de misericordia cristiana que nos hace el padre profesor Heinrich Wegmann, nos hace ver dos aspectos. Uno, el de Santa Sor Faustina, y otro el de San Juan Pablo. Hoy vamos a ver a San Juan Pablo, pero siempre es bueno recordar un poquito de Sor Santa Faustina, como ella nos mencionó dos aspectos importantes de la misericordia de Dios. El primero está relacionado en cómo comprendemos la misericordia, y ella nos enseñó que comprender la misericordia es comprender que viene de Dios y que ese Dios de donde proviene respeta primero la dignidad de la persona y segundo, después, ya respetando la dignidad de la persona, entonces nosotros debemos actuar para subsanar sus necesidades con obras de misericordia. Eso fue lo que nos enseñó Santa Sor Faustina. Ahora nos va a enseñar este profesor, nos va a decir cuál es la concepción para Juan Pablo II en ese magisterio. Y nos dice que Juan Pablo II entendía la misericordia de un modo personal, así como lo hemos estado viendo. Quiere decir que está basado en la persona del ser humano. Y la percibe, la misericordia, como un encuentro personal entre el dador del don y el receptor del don. Entonces, hay un encuentro, dice, personal, o sea, de dos personas, entre el que da el don y el que lo recibe. Bueno, para eso, ese intercambio de dones que nos está proponiendo Juan Pablo II, pongámonos a pensar en alguien en el cual nosotros hemos ayudado. Alguien que nosotros hemos ayudado dándoles de nosotros mismos, aunque sea un don pequeño. Yo, por ejemplo, voy a pensar en una ancianita que me encuentro en la puerta de la iglesia, que en donde yo ya estoy pensando, incluso antes de llegar a la iglesia, que tengo que darle algo, porque ella espera que Dios se lo dé. Entonces yo soy el dador de ese don, ¿verdad? Cuando salgo de la Eucaristía, ahí le doy el don. Cuando no tengo forma material para ayudarla, la bendigo, oro por ella, le impongo las manos, porque ese es el don que Dios hizo que yo le diera a ella en ese momento. No me permitió ayudarla económicamente, pero me permitió ayudarla de esta manera espiritual. Entonces, le pongo el ejemplo de esta ancianita entonces en la puerta de la iglesia, en donde el dador del don resulta ser yo, porque yo le estoy dando ese don, y ella es la que recibe el don. Bueno, ahí está el ejemplo. La ancianita recibe y yo le doy. Haz de cuenta que tú eres el que está dándole a la ancianita, entonces tú eres el dador del don. Y ella recibe ese don de ti. Bueno, ya nos situamos. Entonces dice Juan Pablo II que hay tres criterios en los cuales ese encuentro va a tener la profundidad de la misericordia. Porque puede tener de diferentes maneras, intereses, pureza de intención, y, ¿verdad? Hasta el modo de dar las cosas, ¿verdad? Entonces, esa amabilidad o
o ese respeto a la dignidad. Entonces, Juan Pablo II nos dice que hay tres aspectos que hay que cuidar y que aprender para que verdaderamente ese acto que estamos haciendo, que es el acto de la Eucaristía a través de la misericordia, tiene tres criterios que debemos nosotros mantener siempre fijos como criterios de discernimiento. Dice, el primero es la lealtad que tiene el hombre a sí mismo, o sea, cómo se es leal a sí mismo. El segundo es que es una experiencia común, la que vive el dador como el receptor. Es una experiencia común que vive el dador y el receptor de la dignidad de la persona. ¿Ah? Entonces viven en común la experiencia de respetarse la dignidad, tanto el que da como el que recibe. ¿Verdad? Eso es, ya se los voy a explicar más despacito. Y finalmente dice de cuando las personas ya se equiparan, dice, o sea, se encuentran en el mismo nivel. No hay ninguna diferencia entre el que da y el que recibe. Se equivalen a ser dos personas dignas que se intercambian dones, ¿verdad? Pero sin que haya uno que es más y otro que es menos, uno que es más rico y otro que es más pobre. No, son dos personas humanas dando y recibiendo. Bueno, qué lindo los criterios de Juan Pablo II, como estos discernimientos que brotan de la oratio contemplatio que él realizó en relación a la misericordia, van a seguir enriqueciendo lo que ya aprendimos de Santa Sor Faustina. ¿Verdad? Esa dignidad que nos presenta Santa Sor Faustina, hoy el Papa también la menciona. Y, entonces, y es la base, dice, de esta misericordia entre los criterios de discernimiento. Entonces dice que la primera, vamos a ver este rasgo, que hace que la actitud de misericordia sea auténtica, porque va a tener la pureza de intención que debe de tener la misericordia. Y el nivel de relación humana que debe de tener la misericordia. La lealtad y el respeto que debe tener la misericordia, porque nosotros tenemos, ya vimos al principio, que tenemos un montón de definiciones de la misericordia y que la vamos ajustando a lo que nosotros somos, sabemos o hemos hecho. Y cuando nos revisamos con el cernido del Espíritu Santo, cuando discernimos ese acto que hemos hecho, descubrimos que la pureza no era tal pureza, que había un interés escondido. Y entonces, para que eso no nos suceda, el santo Juan Pablo II nos dice que sigamos estos tres criterios. Bueno, en el primer criterio dice que Dios constituye la fuente de la existencia humana. O sea, por el acto de creación y por el acto de redención. Entonces, el Papa nos establece que por qué existe un ser humano, ¿verdad? Y la existencia del ser humano es porque proviene de Dios, tanto del hecho de haber sido criado a imagen y semejanza de Dios, como de haberse redimido por el Hijo de Dios Jesucristo para restablecer su humanidad. Entonces, ahí Juan Pablo nos establece ese fundamento, que Dios constituye la fuente de la existencia humana a través del acto de la creación y de la redención. Por lo tanto, dice, la lealtad a sí mismo, es decir, la dignidad personal que el hombre ha recibido de Dios, es el primer elemento de su concepción de actitud de misericordia. Entonces, esta primera condición, este primer aspecto, hermanos, de la lealtad a sí mismo, quiere decir en el reconocerse que su dignidad personal, la tuya y la mía, que hemos recibido de Dios, ¿verdad? Es lo primero que debemos de tener de concepto en nuestra actitud de misericordia. Quiere decir que cada hombre ha recibido de Dios la dignidad personal. Ese es el punto, hermano y hermana, ¿me comprendes bien? Tú y yo y cada persona humana que existe, ha existido y existirá, ha recibido de Dios el ser
su dignidad personal. O sea, la dignidad de una persona no proviene de lo que digan los demás, lo que tiene, lo que hace, lo que le reconocen o no. La dignidad personal del hombre es recibida de Dios. Dios nos da esa dignidad al crearnos y al redimirnos. Entonces, ese primer elemento, dice, es lo básico para poder establecer que la misericordia que estamos nosotros practicando es la que debe de practicarse. Esa misericordia auténtica. La auténtica misericordia es la que hay una lealtad a sí mismo, dice, de la persona, tanto el dador como el que recibe, de que su dignidad la ha recibido de Dios, no de la persona, o no de lo que tenga o no tenga, o sepa o no sepa, o sea o no sea. Eso no es la dignidad, sino que esa dignidad personal la tiene cada persona. En la medida de que cada persona, tú y yo, permanezcamos fieles a nuestra propia dignidad, sabiendo que esa dignidad la hemos recibido de Dios, nosotros seremos sensibles al hecho de preservar la dignidad de la otra persona, nos dice el santo. Incluso de aquellas que le hayan faltado a la lealtad. Y podremos así construir la unidad entre las personas. Entonces aquí me detengo un minuto para que reflexionemos, después vamos a compartir. Me gustaría que ustedes anotaran estos tres aspectos y después hablemos de ellos. ¿Qué piensan ustedes? El primero dice que nosotros hemos recibido de Dios la dignidad personal, cada uno. Así que, y el otro también, el prójimo también. Entonces veamos a la ancianita y al dador que sale de la iglesia, que eres tú, ¿verdad? Tú tienes una dignidad y cuando vas saliendo de la iglesia, esa dignidad personal que tú tienes, te la ha dado Dios. Ahí está claro. Ahora pongámonos en el lugar de la ancianita. La ancianita que está con una necesidad y por eso fue a buscar ahí a la entrada de la iglesia, a ver si descubría algún misericordioso, ella, como ser humano, como mujer, también tiene una dignidad. Y esa dignidad solo la ha recibido de Dios. ¿Comprendemos esto, hermanos? Entonces, lo que nos pide el Papa San Juan Pablo II para que sea auténtica nuestra misericordia es que estemos conscientes de que yo tengo una dignidad que he recibido de Dios y la otra persona a la que le voy a hacer la obra de misericordia también tiene una dignidad que ha recibido de Dios. Por lo tanto, siempre debo yo respetar la dignidad mía y la de otros. Siempre. Aunque el otro tal vez no haya sido leal, no haya sido fiel. Aunque el otro tú le estás haciendo una obra de misericordia y él está insultándote. Aunque el otro tú estás haciendo las cosas con pureza de intención y te está señalando de que no la estás haciendo con esa intención. Eso no importa, dice el Papa. Para que sea auténtica nuestra misericordia como profetas del Señor, nosotros tenemos que comprender de que esa persona, aunque esté equivocada, nunca va a perder la dignidad de ser persona porque proviene de Dios. Eso se lo dio Dios, lo ha recibido Dios, no de ti, ni de mí, ni de nadie. Un acusado que fue condenado y que está pagando su culpa en una celda, esa persona tiene una dignidad personal que ha recibido de Dios. Ahora no, pero es que es un marero, es que es un asesino. Sí, eso es lo que ha hecho. Pero lo que él es, esa dignidad de ser hombre, de ser humano, se la dio Dios. Esa yo no la puedo quitar, ni tú, ni nadie, ni el juzgado, ni el juez, ni nadie. Nadie. Entonces es lo primero que establece el Papa Juan Pablo II. Si nosotros estamos asumiendo que la misericordia de Jesús es nuestra espiritualidad, entonces nos dice que tenemos que tener una lealtad a nosotros mismos, ser leales a ese ser, a esa dignidad personal que Dios me ha dado a mí
Y de la misma manera eso tiene que ayudarme a reconocer al otro que también es digno. También es digno. Tiene dignidad personal que ha recibido de Dios. Y entonces ahí eso ya hace una diferencia. Porque entonces, y así como yo sé que yo soy digno porque Dios así me lo he recibido, yo quiero preservar esa dignidad. O sea, no puedo dejar que otra persona me falte el respeto en mi dignidad personal. Pero así como yo me lo aplico a mí mismo, también tengo que aplicárselo a mi prójimo. Y entonces yo tengo que procurar y preservar la dignidad de las otras personas. A ver, les pongo el ejemplo con la ancianita. Yo vengo, saco delante ahí de la gente, espero que la gente salga, saco la billetera, saco 50 quetzales, 100 quetzales, espero que me miren, se lo doy a ella y vaya, aquí tiene pues, para que algo le puede servir de manera despectiva. Bueno, ese es el ejemplo. ¿Estará bien eso? Bueno, según la misericordia que estamos estudiando, no. Esa no es una misericordia auténtica. ¿En dónde empezó a fallar eso? Empezó a fallar porque yo me siento con una dignidad y a la otra persona, porque necesita, la veo con otra dignidad. O le quito la dignidad. Va, pues, agarre. Le quito la dignidad. Como que si fuera cosa. Como decirle que molesta. Vaya, pero ya deje de molestar. Y yo le estoy quitando. Le estoy faltando el respeto a su dignidad de ser mujer. A su dignidad de ser anciana. Porque me estoy aprovechando de su necesidad y me estoy comparando con ella de manera diferente. Estoy haciendo una diferencia entre mi dignidad y la dignidad de ella. Pero hoy el Señor nos enseña por qué no debemos hacer eso. Como aquel que le vas a predicar. Tú tal vez has estado caminando en el Señor, te estás manteniendo en santidad, en oración, has preparado tu tema y al expresarlo, has insultado a la persona que está escuchando el mensaje. Tal vez porque es pecador, porque se ha equivocado. Y entonces eso personalmente lo ha señalado delante de otras personas. Como diciendo, mírame a mí que yo soy el santo y tú sos el pecador. Conviértete. Ahí, ¿esa es una actitud de la misericordia? No, ahí no. Entonces, solo tenemos que aprender. Por eso es que les decía la vez pasada, ya en oración, en la oración del alma de Cristo, orando desde ahí con Jesús, recibiendo la gracia de Dios y el Espíritu Santo a través de la oración y viviendo la vida del Espíritu Santo, para hacer misericordia se requiere que yo reconozca que Dios me ha elegido y me ha dado mi dignidad personal al crearme y Jesús al redimirme. Eso valgo yo. Y no son méritos míos, son méritos de que Dios da, son dones, son gracias. Entonces, como yo no lo he logrado por mis propios méritos, yo no tengo que gloriarme de eso, que esa es la vanagloria, gloriarme de algo que yo no he hecho, por el hecho de tener, de ser, de saber. Entonces, ahí es donde nos trabaja el Señor, en esa humildad profunda, que es caridad, que es misericordia, la humildad es misericordia también, donde nos hace reconocer que somos dignos por gracia de Dios y que la otra persona es digna por gracia de Dios. Yo no puedo faltarle el respeto. Así como yo no quiero que me falten el respeto a mí, en mi dignidad, así voy a ser respetuoso con la dignidad de otra persona. Démosle la vuelta al ejemplo y pongámonos nosotros en el lugar de la anciana. Y eres tú el que está pidiendo y la anciana va saliendo. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Ah? Entonces ahí viene ahí la regla de oro de Jesús, ¿verdad? Haz a los demás lo que quieres que a ti te hagan.
pero con dignidad en la misericordia. Bueno, ese es el primer punto del Papa San Juan Pablo II, es la lealtad del hombre a sí mismo, quiere decir la lealtad y el reconocimiento a su dignidad personal y así como a la dignidad personal de las otras personas. La segunda condición para que sea auténtica mi misericordia extendida al prójimo, según la concepción de Juan Pablo II, es la experiencia común del bien de la persona. El amor y la misericordia logran que los hombres se encuentren entre sí en ese valor que es el hombre mismo, explica el Papa, con la dignidad que le es propia. La esencia del atributo mencionado ha sido revelada plenamente en el encuentro del padre con el hijo, narrado en la parábola del hijo pródigo. Bueno, esto quiere decir que nosotros, al reconocer ya la dignidad de la otra persona y al reconocer la nuestra, ese es el primer paso. Pero ¿qué pasa cuando ya reconocemos nosotros la dignidad de la otra persona y entramos en contacto? Y entonces nos dice aquí la enseñanza de Juan Pablo II, dice que esto se ve en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, si veámoslo. Dice, el fundamento donde radica la misericordia del Padre es el bien de la humanidad del Hijo. Fíjese, mire qué bonito lo explicó. Quiere decir que el fundamento donde radica ese amor misericordioso del Padre para acoger al Hijo que se fue, que se llevó su fortuna y que regresa porque se equivocó, ese fundamento, dice, es que Él desea el bien de la humanidad del Hijo. Él respeta la dignidad humana de su Hijo, aunque se haya equivocado. Porque Él quiere bien, el bien de su Hijo. Él quiere el bien de su Hijo. Desea en el fondo el bien de su Hijo. Y por eso le acoge con misericordia. Aquí me detengo yo. Si yo vengo y salgo y le voy a dar a esta ancianita, y entonces yo tengo que evaluarme si verdaderamente la misericordia de la que está brotando de mí para poder ayudar a esta señora, a esta anciana mujer, es el bien de su ser humana, de su dignidad humana, de persona humana, es lo que yo busco, o estoy buscando aplausos o foto o reconocimiento, o yo mismo darme como que palmaditas y decir qué bueno soy. Reconocimiento, eso es para que podamos ser auténticos en la misericordia. Entonces, así como el padre dice, recibe al hijo que regresa arrepentido, lo hace porque desea el bien del hijo en la misericordia. Y a pesar de haber malgastado el patrimonio familiar, no obstante, ha quedado a salvo su humanidad. Mire, es que esa parábola es tan linda porque si sucediera a nosotros en nuestra cultura, hermanos y hermanas, y más si es en un barrio tal vez del interior de la República, o tal vez no, ¿verdad? O tal vez en un barrio de mucho dinero, también, o sea, puede ser en cualquier lugar, pero pensemos aquí en nuestra Guatemala, que el hijo se fue con su herencia y regresa arrepentido porque ha pecado, porque se ha equivocado, todo se lo gastó. Y la tentación no sería de recriminarle. Humanamente no es en nuestra cultura. ¡Ala, qué bárbaro! ¡Ala! ¿Y con qué cara venís? ¿Y qué querés? ¿Y qué esperás? Como le sucede a veces a algunas jovencitas embarazadas prematuramente, ¿verdad? Y aquel padre rígido, pero, queriendo él manifestar su poder, su orgullo herido. Que venís arrastrándote a ti como una prostituta. La actitud de la misericordia que estamos estudiando, hermanos, es esta que nos enseña Jesús en esta parábola, en donde el Padre lo que más desea
es el bien de la humanidad de su Hijo, no en juzgarlo y condenarlo. Él quiere hacer lo mejor para su hijo. Ese padre que va a acoger a esa hija que está embarazada, aunque se haya equivocado, él la ama y se lo demuestra buscando el bien de su hija, acogiéndola, amándola, enseñándole, respetando su dignidad personal, aunque se haya equivocado, porque no deja de ser lo que es, aunque se haya equivocado. Es más, como afirma Juan Pablo II, esta persona que está siendo acogida así, ha sido de algún modo encontrada de nuevo, como la oveja perdida, como la moneda perdida que acabamos de escuchar en los evangelios, en donde lo que se reconoce es el valor, no el por qué se perdió, el valor de la oveja que dejó a las 99 en el desierto. Y uno se pregunta, nosotros porque no tenemos experiencia en eso de ser pastores, pero un pastor nunca deja sus ovejas, menos en el desierto, en la noche, bajo las inclemencias del tiempo, rodeado de lobos. Nunca deja a las 99, la otra se perdió, se perdió. Ese es el pensamiento del mundo. Esa no es la misericordia que estamos estudiando, hermanos. Y la misericordia es la que es capaz de dejar los 99 por ir a aquella que se perdió, porque lo que desea es el bien. El bien de esa hija, ese hijo perdido. Entonces hay que salir al encuentro. Ahí es donde nosotros aprendemos a no prejuzgar, ni juzgar, ni condenar a nadie. ¿Verdad? Si alguien me hubiera preguntado, Carlos, ¿y cómo fuiste capaz de ir a predicarle a esas maderas asesinas a la cárcel? ¿No? El pensamiento del mundo. ¿Y cuál es el pensamiento de Jesús? La misericordia. ¿Por qué vas a ir a predicarle a una mujer que es asesina o que es malvada o que ha sido acusada o que está condenada ahí por muchos delitos? Y si yo soy en la cultura, me quedo con lo que la persona hizo. Pero si soy testigo de su misericordia, voy a predicarle la misericordia de Jesús, porque Jesús desea el bien de esa mujer, aunque se haya equivocado. Y yo, como testigo de su misericordia, también la he encontrado de nuevo. ¿Quién la encontró? Jesús. ¿A través de qué? De nosotros. A nosotros nos envió. Ah, no, pero el enviado quiere hacer su voluntad y quiere poner su opinión del mundo. Y dice, no voy, yo no puedo hacer eso, y eso estaría mal, yo no sé por qué me enviaron. Y no eres testigo de su misericordia. Aún no eres misericordia como Jesús, porque no has comprendido que Dios lo que quiere es el bien del alma. Eso es lo que Dios quiere, el bien del alma. No está pensando y respetando la dignidad de la persona humana, porque Él le ha dado esa dignidad y ha sido redimida, al igual que tú y yo, por Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Así que ella es tan digna como nosotros, pero a nuestros ojos de cultura, en lugar de los ojos del Espíritu, eso no nos permite que nuestra misericordia sea como debe de ser. Entonces hoy nos está enseñando cómo debe de ser. De hecho, dice, cuando aquel que proporciona el bien se percata, se da cuenta de la dignidad de la persona necesitada y no de la falta de dicha dignidad, entonces la ayuda que ofrece se convierte en un apoyo y soporte de asistencia personal. Yo me acuerdo que le conté a usted, le voy a seguir hablando de la ancianita, ¿verdad? Un día yo no tenía materialmente, económicamente nada que darle, ¿verdad? Y ella me dijo, y me dijo, ¿y me vas a dar? Y me miró con sus ojitos así de ternura, ¿verdad? Y entonces, fíjense que yo, pues el deseo que dije, yo no tengo, ¿verdad? Pero como Pedro, ¿verdad? Que hemos aprendido, pues, mira, no tengo dinero, pero te doy lo que tengo, lo que he recibido. Y la abracé. Y se hicieron a la par dos señoras, fíjese.
Una que estaba pidiendo también y que como que se extrañó de que yo abrazara a la ancianita. Y la ancianita, ¿cómo se cree usted que se sintió? Dice, cuando aquel que proporciona el bien se da cuenta de la dignidad de la persona necesitada y no de la falta de dicha dignidad, que uno pudiera decir, ay, no, yo no la voy a abrazar, sabe quién es, menos ahora con COVID, ¿verdad? Entonces la ayuda que ofrece, dice, se va a convertir en un verdadero apoyo y soporte de asistencia personal. Y ella también me abrazó. Mire, nos abrazamos. Como que si nos conociéramos, como que si fuéramos familia, como que Jesús la estaba encontrando de nuevo. Eso es lo que estamos estudiando. Por otro lado, dice, quien recibe el don, la ancianita, no se siente humillado, el hijo pródigo, sino revalorizado. En cambio, cuando al dador del bien le falta este tipo de actitud, entonces en lugar de proporcionar ayuda al necesitado, en realidad lo está humillando. ¿Cuántas veces, verdad, hermanos, caemos nosotros en esa tentación de decirle a la persona, es que no has orado con fe, hombre? Vaya, eso te pasa porque no hiciste caso. ¿Ah? Y nosotros creemos que estamos siendo muy sabios en la vida. Lo que estamos siendo es que personas sin misericordia. Pero nos decimos misericordiosos. Ese es el pecado. De que nos creemos misericordiosos, pero no hemos aprendido la verdadera misericordia que hoy nos están enseñando los santos. Primero, reconoce en ti la dignidad que tienes, que no viene de tu que tienes, lo que sabes, lo que puedes, lo que haces, sino que viene de Dios como una gracia para que tú, al reconocerla, puedas reconocer que al otro también le ha dado la misma gracia. Lo segundo, que ese intercambio, ¿verdad? Ese intercambio de la dignidad, al reconocerse, ya se trata uno con esa misma dignidad, sabiendo de que aquella que está uno ayudando es porque lo hacemos porque queremos su bien. Y la persona, cuando nosotros lo hacemos con esa intención, va a recibirlo como esta ancianita y va a decir, sí, esto es para mi bien. Dios sabe que necesitaba este abrazo. Y entonces los dos están compartiendo en sus dignidades la misericordia de Dios, sin ninguna prebenda, sin ninguna ganancia o interés de ganancia económico o de reconocimiento, etcétera, sino que simplemente dos almas que se encuentran unidas en Eucaristía con la misericordia de Dios. Así como el Padre abrazó al Hijo. Mire, ¿cómo lo trató? ¿Con qué dignidad lo trató? Él le dijo, trátame como a uno de tus sirvientes, al más pequeño. Y él dijo, hagan fiesta, báñenlo, vístanlo. O sea, él le reconoce la dignidad al Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que vamos a llevarle la misericordia, a reconocerle su dignidad. Cuando les decimos, mira, Dios te ama, y yo también, tranquilo, todo va a salir bien, Dios todo lo transforma para tu bien. Dios no está viendo en qué te has equivocado y qué te hace falta. Él te lo da todo, Él se da a ti, Él te ama. Él me ha enviado a abrazarte, a levantarte, a decirte que tienes un mundo de vida por delante, que no te preocupes por este momento que estás pasando. Y te lo digo a ti que me estás escuchando con todo mi amor, porque yo qué es lo que deseo, tu bien. Y eso es lo que deseamos nosotros, los profetas que estamos siendo preparados como testigos de su misericordia. Desde lo más profundo de nuestro corazón deseamos el bien del alma, de aquel al que vamos a hablarle, al que le llevamos el mensaje, aquel al que le vamos a llevar la misericordia. Y la persona, al percibir eso, entonces la va a acoger y va a estar agradecida. Y va a decir, ay Dios santo, reconoce también la dignidad de quien le está dando la misericordia. No para verlo más que ella, sino como un igual. Y esa es la tercera condición. Que al ejercer la misericordia al prójimo, nos dice el Papa Juan Pablo, hay una igualación de las personas y nosotros nos equiparamos. Quiere decir que somos los mismos, tanto el benefactor como el beneficiario se encuentran compartiendo un mismo bien. El bien que comparten es la dignidad de ser personas humanas.
Es algo maravilloso, hermanos. Bueno, no obstante, dice, esta equiparación, esta igualación de personas no equivale a borrar las diferencias. No quiere decir que seamos diferentes, ya lo vimos, somos únicos e irrepetibles. Pero sí todos tenemos una dignidad personal que proviene de Dios. Nos hace ver el Papa. El que da se hace más generoso. Cuando se siente contemporáneamente en el tiempo gratificado por el que recibe su don. Y viceversa, el que sabe recibir el don con la conciencia de que también él, acogiéndolo, hace el bien, sirve por su parte a la gran causa de la dignidad de la persona, y esto contribuye a unir a los hombres entre sí de manera más profunda. Entonces finaliza el Papa diciéndonos, por tanto, la actitud de la misericordia se expresa por la capacidad de darse y de recibir dones. Como Jesús. Ahí está. Bueno, vamos a tener entonces ahí la intervención de cada uno de ustedes para poder conversar acerca de estos puntos. Pueden abrir su micrófono. Tenemos unos minutos para compartir. Miren esos 3 características, aspectos que nos ha enseñado San Juan Pablo II, aportando y enriqueciendo las enseñanzas de Santa Sor Faustina sobre la dignidad humana. Primero reconocemos la dignidad humana y después podemos hacer las obras de misericordia, nos dijo Santa Sor Faustina. Ahora, nos dice San Juan Pablo II, primero tú reconoces tu dignidad como persona que has recibido de Dios, por creación y redención. Un alto valor ha pagado Dios por ti. Esa oveja perdida, esa moneda perdida, esa eres tú, que tiene un gran valor para Dios. Tú eres importante para Dios. Bendito sea Dios. Y entonces, ese ser importante, tenemos que apropiarnos. Pero también nos dice el Señor, y a tu hermano, a tu hermana, también ella es importante para mí. Entonces, lo primero. Lo segundo es que dice que cuando interrelacionan esas dos personas, ya viene una y es el benefactor y el otro es el que recibe. El benefactor lo tiene que hacer pensando con esa pureza de intención de desear el bien de la persona, no hacerlo por otros intereses. Y la persona que recibe debe de acogerlo como viene, con esa pureza de intención, ¿verdad? Reconociendo la dignidad también de aquel que le está dando esa ayuda, porque yo también conozco personas que son abusivas y fatales, que se les ha dado algo y encima todos insultan a uno, ¿verdad? O se ponen enojados. Esa no es la actitud de misericordia, sino que nos pide, porque muchas veces, hermanos, nosotros vamos a hacer los que recibimos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a vernos en eso, ya está. Ahí nos está enseñando el Señor cómo dar y cómo recibir. Ahora que así finalizamos. Entonces, ese aspecto de respetar la dignidad de la otra persona cuando entramos en contacto, ¿verdad? Y ponernos en común, hacer una comunión. Y finalmente el tercero es de que todos somos iguales, ¿verdad? Cada uno somos únicos e irrepetibles, pero tenemos la misma dignidad como personas ante Dios. Por lo tanto, dentro de esa dignidad, nosotros nos respetamos y compartimos lo que somos. Unos damos, otros recibimos, otras veces recibimos y otras veces damos. Bueno, ya les resumí. A ver, pues. A ver, Freddy. ¿Qué te parecen estos aspectos en relación a lo que vimos de Santa Sor Faustina? ¿Te ha ayudado a mejorar el concepto de lo que es la misericordia, la verdadera misericordia? Sí, me ha ayudado bastante porque como uno va comparando conforme las clases que hemos recibido, los mensajes que cada uno ha ido dando. Y ahorita que nos estamos enfocando a los criterios, a los 3 criterios de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que yo lo estuve escribiendo en el chat ahí para los compañeros, que lo resumí, que el primero así de práctico, como lo dices, que el uno es la lealtad, el primer criterio, ¿verdad? Que proviene como una fuente de existencia humana. El segundo criterio, pues, es la experiencia, pues, puesta en común, tanto como el que da como el que recibe.
Y qué bueno esa explicación que nos das, porque muchas veces uno cree que, por ejemplo, con regalarle un poco de ropa a la gente, toma, mira, y ahí te va. Eh, entonces, a saber cómo te va a quedar, porque en mí quedaba bien, pero en vos a saber cómo va a quedar. Entonces ahí ya le quitamos la misericordia, ¿verdad? Entonces, el receptor lo va a tener que aceptar porque tal como va, pero ya le quitamos la magia de la misericordia espiritual, pues va. Y por tercer criterio, pues el equiparamiento, o sea, alcanzar ese nivel del que da. Porque yo siempre con respecto a misericordia, siempre me voy con la Madre Teresa de Calcuta. Le he leído mucho sobre ella y es una cosa impresionante, pues entonces el poderse uno equiparar en cuanto recibe uno, porque es como el vaso de agua que te llega justo en el momento en que la sed más te está apretando tu organismo. Y lo vuelvo a repetir en muchas capacitaciones, de ahí en que te den un galón de agua fría con hielo, ya estás lleno. Entonces la misericordia de Dios a través de esta experiencia de Juan Pablo II, pues es una cosa muy impresionante. Yo durante lo que fue estos 2 días estuve viendo pues algunos videos de San Juan Pablo II y hay un video bien pequeñito que lo pueden ver ustedes y hay un gran mensaje que San Juan Pablo II lo predicaba en sus homilías y decía, Cristo no solo habla de la misericordia y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además él mismo la encarna y personifica. Imagínense lo que dice Carlos, no solo leerlo, sino que comprenderlo y expresarlo, o sea, interiorizarlo y ahorita sacarlo. Entonces, Dios siendo Dios, era un Dios de misericordia y San Juan Pablo II lo agarró muy en serio y agarró ese camino y así como lo dije en el inicio, se convirtió en el Papa de la Misericordia. Así lo conocemos en la Iglesia Católica, porque su forma de actuar y de sentir era como testigos de Jesús. Como nosotros queremos ser discípulos de Jesús. Entonces, la misericordia es algo inmensamente grande. Gracias. Amén, gracias. Gracias, Freddy. Sí, encarnar. Encarnar la misericordia. Esa es nuestra tarea. Como Jesús. Entonces, solo con la gracia podemos. Pero la pregunta sería, hermano, mire, después de que ha recibido usted estas enseñanzas de Santa Sor Faustina, de Santo Juan Pablo II, ¿quiere usted encarnar la misericordia en su vida? Esa es la pregunta, porque el tema se llama la espiritualidad del profeta y ya vimos que la espiritualidad del profeta en nuestro programa, que como vemos, cada programa tiene su propia espiritualidad, es su misericordia. Ser misericordia como Jesús. Entonces, si yo logro, con la gracia de Dios, porque me he dispuesto a hacer misericordia como Jesús, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Para pasar al tercer tema, tenemos que haber ya resuelto nosotros esta pregunta. Si queremos ser, no es que seamos ya sabemos, ¿verdad? Que somos pecadores. Pero el Señor nos pregunta si queremos ser. Entonces, y nosotros ya le estamos pidiendo que sí queremos ser, pero hay que confirmarlo porque el que desea conseguir algo y se lo propone, lo logra. Pero aquel que está tibio y timorato, que no sé, qué gran compromiso, si no le siente gozo, ni no le siente alegría, entusiasmo, no está apasionado, pues hay que despertarse. Y es el mismo Jesús el que nos está diciendo, yo quiero que seas como yo, en mi misericordia, aprende.
¡Ja! Dice uno, yo quiero aprender. Aquí me apunto. A ver, pues, ¿quién más? Son solo los que hablaron la vez pasada. Pero ahí está Bernardo. Bernardo, ¿dónde está Bernardo? Aquí está. Ahorita, Carlitos, Vamos, Bernardo. ¿Qué pensás de la misericordia? ¿Qué pensás del tema? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te sentís en este momento? Al escuchar al Papa Juan Pablo II, animándonos a respetar la dignidad de las personas. pues fíjate que para mí el tema de lo que nos habla el Papa Juan Pablo II es del criterio, Carlitos. Pero como para mí, sobre el tema de la anciana que usted habla, hermano, me pongo yo en ese lugar, que recibo de Dios, pero también tengo que ser agradecido por lo que Dios me ha dado y lo que me está dando. Porque tal vez en aquel tiempo cuando yo no conocía del Señor, siempre Él estaba, así como usted dice, hermano, salía y me daba, pero no reconocía que Él me estaba dando lo que yo estaba recibiendo. Más ahora sobre este tema, hoy estoy agradecido por lo que Él me está dando, a pesar de los momentos difíciles, pero Él está conmigo siempre. Y lo que nuestro gran Papa Juan Pablo II nos exhorta a que nosotros recibamos esa misericordia y que seamos agradecidos de lo que estamos recibiendo. ¿Quién es el que nos da? El Señor. Pero ¿quién usa al Señor para que nos dé? Es otra vez de ese gran siervo que tiene un nombre y apellido, que se llama Carlitos Vide. Porque él te está usando, hermano, para que nosotros recibamos. Ay de nosotros si no queremos recibir y eso no lo queremos tener. Porque a veces, como lo dijiste, en este momento, que muchos entramos con ganas, con deseos, pero cuando miramos las cosas ya que están difíciles, como que nos vamos retirando. Ya no queremos escuchar o ponemos alguna excusa para no estar en el momento. Pero entonces, ¿cómo queremos aprender? ¿Cómo queremos que el Señor nos hable al corazón si no somos obedientes? Hermano, para mí lo que estoy aprendiendo, pues, aunque no te voy a decir que soy capaz de recibir todo, me falta mucho, pero lo poquito que estoy recibiendo, yo sé que me va a servir y me está sirviendo para mejorar mi vida, para ser un hombre de misericordia, que así como recibo, así un día, si Dios me da la vida, lo puedo dar también y puedo entregar ese poquito que yo estoy buscando y se lo puedo dar también a aquel que lo necesita. Hermano Carlos, que Dios te bendiga. Hermano Freddy también, a todos los que estamos aquí. Bendiciones en la vida de cada uno. Eso es lo que me ha dejado mi hermano Carlos. Gracias, gracias Bernardo. Le sigo en tu corazón cuando dijiste ser un hombre de misericordia. Qué lindo se oye. Qué lindo se escucha escuchar a un hombre decir, yo quiero ser un hombre de misericordia. Voy a continuar orando para que cada uno de nosotros seamos esos hombres de misericordia. ¿Verdad? Y qué lindo, gracias por decirlo. Yo sé que salió de tu corazón, Bernardo. Esa es tu respuesta para el Señor. Yo quiero ser un hombre de misericordia. Bendito sea Dios. Qué alegre. Eso me llena de alegría. Gloria a Dios. Vamos, pues, ¿quién más? Ya Roberto ya se nos escapó.
Yo todavía no me he escapado. Rafita todavía no. Vamos a ver, Rafita. Vos que escribís ahí, Queriéndome escapar, que que anotás. estoy. Bueno, yo lo que he entendido de la misericordia, pues, es que Dios nos da a nosotros esa dignidad para que actuemos, pues, recíprocamente, ¿verdad? Si Dios nos ha dado esa dignidad, nosotros, para ponerla en práctica, tenemos que actuar con responsabilidad y respeto hacia nuestro próximo. Tenemos que ver que tanto si nosotros queremos hacia sí mismo ese respeto, tenemos que darlo, pues. Tenemos que tener esa empatía con el desfavorecido, en el sentido de que si lo podemos ayudar, pues lo hagamos de corazón, lo hagamos con esa humildad, no con esa prepotencia o soberbia de creerse más que otros o dar pues con desprecio, ¿no? Porque a nadie nos gustaría que nos humillen y nos degraden, pues, ¿verdad? Entonces, si queremos parecernos a Dios, pues tenemos que empezar, pues, por ser dignos de su misericordia que Él ha tenido con nosotros, porque Él sacrificó a su Hijo para que viniera al mundo para salvarnos del pecado. Y eso, dar un hijo para que lo crucifiquen, pues no es sencillo, ni nadie creo que estaría en la disposición, pero Dios lo hizo con el hecho, pues, de su gran misericordia de ayudarnos, pues, para salvarnos del pecado. Nosotros tenemos que perseguir el bien de la dignidad humana. En ese sentido, como estaba la paradoja del hijo pródigo, pues, en lugar de que el padre viniera y castigara al hijo por haber desperdiciado pues la fortuna que le dio, que la había derrochado, lo acogió y lo perdonó en su gran misericordia. Y eso inclusive en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros sí podemos ser en muchas situaciones, ser prepotentes y pedir que nos perdone Dios, pero somos incapaces de perdonar a nuestro hermano. Pues hasta ahí se puede demostrar la misericordia, pues, que Dios nos pide que pongamos en práctica. Por eso muchas veces se puede decir que no tenemos que condenar ni juzgar, no ser jueces y verdugos con nuestro prójimo, sino tenemos que ser benevolentes y tratar de comprender muchas veces las situaciones que vive cada persona, pues, ¿verdad? Que nosotros desconocemos, pero muchas veces en nuestra ignorancia lo hacemos y la criticamos y la condenamos de una vez. Entonces, eso sería lo que yo entendería de la misericordia, pues inclusive cuando estaba Magdalena, que era pecadora, pues que era prostituta, él no la condenó, sino que al contrario, la perdonó y la conminó a que fuera su seguidora y la hizo hasta su discípula. Entonces eso es algo que conmueve y que también lo debe mover a uno para amar al prójimo, pues, porque gracias a Dios, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, no a los justos. Y no es porque los despreciara, sino porque ellos ya tienen asegurado un puesto allá en el cielo, ¿va? En cambio, el pecador anda como la oveja perdida, que Dios vino y deja a las 99 justas y buenas y va por tras la que se perdió, la que desobedeció, la que posiblemente hasta pecó, ¿va? Entonces, eso me deja una gran lección para poner en práctica esa dignidad que uno debe de tener con el hermano, así como desean que la tengan con uno, pues. Entonces, ese sería mi entendimiento de la misericordia. Gracias, Rafita. Sí, mira, esa imagen que pusiste ahorita, observemos a Jesús cómo actuó con esta pecadora que iban a apedrear. ¿Cómo respetó él la dignidad de ella?
¿Qué le preguntó? Lo hizo a través de una pregunta, fíjense. ¿Verdad? Y entonces él le dijo, bueno, ¿y dónde están aquellos que te acusan? Fíjense, mira la pregunta que le hizo. Él no le hizo reclamo, ni señalamiento, ni la culpó, ni la hizo sentir mal, ni le dijo que era una pecadora, que diera gracias a Dios. No dijo nada más que le pregunta. Es una pregunta de misericordia. ¿Verdad? Aprendamos eso, que nosotros también tenemos que hacer preguntas de misericordia como las que hace Jesús. Porque Jesús no quiere ofender a la pecadora. Más de lo que mire todo lo que el pueblo la ofendió, ¿verdad? Que horrible eso debe ser horrible, pues que lo persigan a uno para matarlo, pues, y a pedradas, es horrible, más la vergüenza, más todo eso, esa mujer vivió una cosa espantosa. Pero Jesús sigue en su misericordia, que es la que quiere que nosotros encarnemos. Él no acusó, ni señaló, ni nada, sino que buscó la manera en que ella pudiera sentirse digna. Y lo hizo a través de la pregunta. ¿Dónde están aquellos que te acusan? ¿Verdad? Ya no hay ninguno, le dijo ella, ¿verdad? Entonces, así, si ellos no ya reconocieron tu dignidad, yo también reconozco la tuya, ¿verdad? Vete y no peques más, porque mantente en la gracia de Dios. Entonces, esa manera, esa es la misericordia en vivo a través de Jesús, lo que estamos aprendiendo. Siempre respetó la dignidad de aquella persona a la cual estaba dando la gracia de la sanación, de la curación o del perdón de sus pecados. Perfecto, Rafita, siempre muy atinado. A ver, Roberto, que no te hemos escuchado en las otras intervenciones. Todavía tenemos unos minutos, Roberto. Roberto. Bueno, Fernandito, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, Carlitos. Hola, Fernando. A ver, danos tu valioso discernimiento. Desde mi entendimiento, te quiero comentar, Carlos, que cada día comprendemos que hay muchos vínculos que debemos de mantener unidos. La dignificación, qué concepto y qué tema más hermoso. Hay momentos en la vida que uno dice, yo voy a poner en práctica la misericordia que el Señor a través de nuestras enseñanzas nos está dando a entender. Sin embargo, vemos de que no nos ponemos al mismo nivel, a la misma altura de la persona a la cual queremos ayudar con un aspecto económico o material, o como lo decías también. Hay momentos en la vida que lo único que tengo es una oración para el amigo, para la persona que lo necesita. Pero lo fundamental, que es lo que estoy comprendiendo, es que debemos de ponernos al mismo nivel. En ese concepto me refiero a que yo debo de entender que la dignidad de la persona a la que pretendo ayudar tiene que estar al mismo nivel mío. Y eso es lo que yo debo de manejar para que se manifieste de esa forma, es decir, en una mejor medida, la misericordia que yo, y mi nivel misericordioso que yo debo de hacerle entender a esta persona para que no se sienta mal, para que al contrario, me vea de igual a igual. Si hablamos de San Juan Pablo II, yo me he recordado en este momento de que desde la primera visita que nos hizo con la bendición de Dios aquí en Guatemala, él nos dio mucha cátedra, mucha escuela de lo que realmente es la misericordia y somos cada uno ante los ojos de Dios, somos iguales. Es difícil aceptar, máxime en nuestro país, que continuamente se ven tragedias, se ven muchas
muchos problemas entre los seres humanos. Es decir, voy a compararme yo con una persona que es miembro de una mara, que es miembro de una clica. Yo siento de que estoy faltándole al Señor, pero eso es falta de parte de quien piensa de esa manera, de entendimiento, de formación y de misericordia principalmente. Carlitos, en el ministerio que el Señor me ha puesto, todo esto, que gracias a tu persona y a tu deseo de que mejoremos cada día, me está ayudando como no te imaginas. Yo soy un pequeño granito de arena al servicio del Señor, y de esa forma yo trato de que las personas con las que entablo una relación principalmente espiritual vean en cada uno que somos iguales, que en las circunstancias de la vida material pues probablemente nos ponen a veces hasta en un tipo de rivalidad, pero si nosotros nos estamos formando y estamos entendiendo esto de la mejor forma, pongámoslo en práctica. Veamos primero qué otros aspectos necesitamos mejorar en nuestras vidas para que cuando hagamos un diálogo con alguna de las personas a las que nosotros tratamos de ayudar, pues nos vean de la misma forma, a los ojos y con la misma misericordia que el Señor nos está enseñando. Eso es para mí, no te imaginas la satisfacción que tengo en mi corazón en este momento por ese tema que hemos escuchado el día de hoy. Gracias, Carlitos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Fernando. Mira, los dos aspectos lindos que has mencionado. Uno, cuesta cuando vemos a una persona así como de la clica, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que sicarios y cosas, personas así que se han dedicado a la maldad. La misericordia de Dios, Jesús dice que, le dijo a Santa Sor Faustina que ellos, precisamente ellos son su mayor preocupación y ellos reciben toda su misericordia y los tiene Él sumergidos en su corazón de misericordia. O sea, Santa Sor Faustina, Jesús a través de Santa Sor Faustina nos enseña a que toda persona, aunque se haya equivocado y aunque sea el más grande de los pecadores, no solo está en el corazón de Jesús y que su misericordia está abierta para él, para que se pueda sumergir en ella, sino que también tiene una dignidad que le ha dado Dios al crearlo y él al morir por él, al redimirlo. Es el valor que tiene una persona, como decirnos, miren, ese valor le doy yo al alma de la persona, a la persona humana. Es que respétenla, ¿verdad? Porque ustedes no le han dado esa dignidad. Lo tercero es que nos dio una oración, ¿verdad? Se recuerda que la semana pasada vimos lo de la oración, en donde nosotros reconocemos a la Santísima Trinidad, nos introducimos en ella, pidiéndole ahí la misericordia para todos aquellos a los que nosotros queremos beneficiar, y a nosotros mismos, ¿verdad? Reconociendo que la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es misericordia y Eucaristía. Hoy el Papa Juan Pablo nos ha enseñado que nosotros debemos de reconocer nuestra propia dignidad dada por Dios y por Jesús en la redención, y que ese reconocimiento también nos conduzca a reconocer en el otro a este asesino, a este sicario, a este madero, a esa prostituta, aquel que está pecando, como con su dignidad, como la reconoció el Padre cuando regresó el Hijo. Eso no quiere decir que el Hijo no se haya equivocado, no quiere decir que el Hijo no haya pecado, no, sino que lo que quiere decir, como la oveja perdida, es de que fue encontrado de nuevo en la misericordia de Dios y su dignidad ha sido respetada, no la pierde, no pierde su dignidad como hijo de Dios y quedaba semejanza de él, ni tampoco pierde la redención en la sangre de Cristo. Esa se permanece siempre en Dios y para nosotros también. Toda persona humana tiene que mantener
su propia dignidad. Pero aquí viene también algo, Fernando, que nos mencionó el cardenal Sara, y yo se lo mencioné la vez pasada, que toda esa misericordia infinita que hay y que Jesús está ahí dispuesto a acoger a todo el mundo, a cargar a la oveja, a acoger al hijo que regresa, se requiere el regreso y se requiere el arrepentimiento de la persona, ¿verdad? Que movida por esa misericordia reacciona, porque él esperaba un ataque, una violencia, algo o algo igual a lo que él había dado, y recibe amor, recibe misericordia. Ese es el impacto que ocasiona el Dios amor, que es el Espíritu Santo, en el alma de ese malhechor, de ese sicario, de ese miembro de la clica o de la mara, de esa prostituta o de cada uno de nosotros pecadores. Ese es el impacto. Cuando se hace presente y se percibe en el alma de la persona pecadora la misericordia de Dios. Entonces, nuestro trabajo es no prejuzgar, ni juzgar, ni condenar a las personas que se han equivocado, respetando la dignidad que tienen ante Dios y ante nosotros, y presentarles la misericordia, ¿verdad? Presentarles la misericordia. Nosotros no somos quienes convertimos a las personas. Nosotros no vamos a lograr que un sicario deje de ser sicario. Eso no es posible para nosotros, ¿verdad? Pero si yo respeto su dignidad que tiene ante Dios y le presento la misericordia como la opción que tiene él en su vida para dejarse abrazar por el amor, y que no lo estoy juzgando como Jesús hizo con la pecadora, sino que le dice, ¿y quién te está acusando? Si yo te quiero liberar de toda culpa, de todo pecado, de todo, aunque sean negros los pecados, yo te voy a conducir al perdón, y déjate acoger por mi misericordia. Ahí está la obra de Dios, es la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo que va a convertir a esa persona. Pero lo hace posible a través de testigos de su misericordia, que somos como Jesús. No señalamos, no culpamos, no juzgamos, y no les quitamos esa dignidad, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Que como somos los dadores, nos creemos más. Y cuando somos los recipiendarios, nos creemos más también. Hasta nos enojamos y dice que cree que yo soy un pordiosero, que cree que... Y confundimos todo en esas maneras tontas de pensar, pero que aún podemos ir teniendo. El Señor necesita que nosotros como profetas aprendamos esto, para que cuando profeticemos, cuando prediquemos, ¿verdad? Prediquemos de la verdadera misericordia, ¿verdad? No de lo que nosotros pensamos de la misericordia, sino lo que es la misericordia. Así que Fernando, siempre nos iluminas. Bueno, ya regresó Robertillo. Robertillo, a ver, vamos a cerrar contigo. ¿Qué comentario nos tienes esta noche? Bueno, buenas noches. Mis disculpas. Buenas noches. Me había sacado de la pantalla el sistema. Tenemos un fugado, dije yo. Sí, hombre. Mira, lo que puedo compartir es de que yo soy testigo de la misericordia del Señor. Mira, tengo mucho rato de estar padeciendo enfermedades, vicisitudes de la vida, y me ha dado la paciencia, la serenidad de poder aceptar, ¿verdad? Que Él me ha dado dignidad, me ha dado derechos y me ha dado obligaciones, ¿no? Entonces, como que ahí se fundamenta la dignidad que Dios le da a uno como hombre. Entonces, por eso es que sigue uno luchando por sacar adelante a la familia. Aunque cada día por la misma edad cuesta más, ¿verdad? Pero si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está conmigo, nada me falta. Aunque me falte de todo, pero nada me falta si el Señor está conmigo. Entonces, todo eso va ayudando a la dignidad del hombre. Va ayudando y se fortalece y va saliendo ahí, ¿verdad? Poco a poco. Así también por lo mismo entiende
el problema de los demás, los problemas de los demás que son diferentes a los míos. Entonces uno intenta ayudar, intenta, pero no tiene nada que dar. Al menos material, ¿verdad? Pero por lo menos en conocimientos que va aprendiendo uno por la misma naturaleza del ser humano. Entonces, va ayudando, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que está muy separada de Dios y no cree en Dios, ¿verdad? Y entonces a veces hasta me reprochan, pero tengo que tener misericordia para con ellos, porque sé que caminar solo es como una persona sin papá, sin mamá, ¿verdad? Y como yo estaba en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé desde muy chico, de 7 años, falleció mi mamá. Y cuando tenía como 25 murió mi papá. Y ahí así he ido perdiendo la familia. Se han muerto mis hermanos, que éramos bastantes. Y solo la misericordia de Dios me tiene aquí, paradito todavía. Todavía tengo 2 hermanas. Y me hablan, pero ya como ya están grandes también, como yo. Y tienen también problemas, ¿verdad? Y uno quisiera ayudarles materialmente, pero no está a mi alcance. Antes sí, ¿verdad? Podía, pero ahora me he quedado eh, en el sentido material bastante vacío. Pero si la misericordia de Dios está conmigo, como repito, pues a nada le tengo que temer. A nadie le tengo miedo, ¿verdad? Gracias por el momento. Dios te bendiga por toda la enseñanza, Carlitos. Sos el instrumento adecuado para la enseñanza. Te ha dado esa sabiduría, esa facilidad de palabra, pero todo eso te lo da el conocimiento, ¿verdad, Carlitos? Por eso tenés una cadena de fans ahí que te seguimos, porque hemos aprendido mucho de tu persona. Sos el instrumento perfecto del Señor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por tus palabras y como platicábamos al principio, todos andamos en la vida aprendiendo a vivirla a las diferentes edades, en las diferentes circunstancias, pero bendito sea Dios, tenemos a Jesús, que Él es todo para nosotros. Por eso decimos que nada nos falta, porque Jesús siempre nos provee y nos ama. Y nos ha hecho salir de todas nuestras circunstancias difíciles, de alguna manera, según la voluntad de Dios, como hemos aprendido. Y así va a ser en tu caso, Roberto. Tú eres una persona muy importante para nosotros. Siempre está presente con nosotros porque tu voz es importante, tu sentir, tus experiencias, tu testimonio. Así que ánimos, ya tú nos predicas cuando solo te conectas, ¿verdad? Yo me siento también fortalecido con tu oración, con tus buenos deseos, porque el que enseña también necesita una comunidad que ore por él, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos al principio que necesito mucha oración porque hay los temas mientras más profundos, más difíciles. Se vuelve todo, ¿verdad? Se complican cosas que no deberían complicarse y aparecen enojos que no deberían amanecer. Tratando de evitar que se dé el fruto
¿Verdad? Los conocimientos que les comparto son fruto de la contemplación de lo que les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando lo que estoy viviendo. Ay, qué bueno que lo están aprendiendo. Bueno, ya por la hora, si nos despedimos, hoy nos alargamos más del tiempo, pero vamos a terminar con nuestra oración para que la repitamos juntos. Repitan conmigo. Yo, Carlos, ponga su nombre. Yo, Fernando, Deseo transformarme toda Mando todo y deseo transformarme todo en tu misericordia En tu en misericordia. tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, Que Este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, es decir, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo, pase a través de mi corazón al prójimo. prójimo. dame la gracia y el poder del Espíritu Santo Dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús para hacer misericordia como Jesús y para hacer Eucaristía como Jesús y para hacer Eucaristía como Jesús. y así poder ser testigo de su misericordia. para Y así así poder poder ser testigo de tu misericordia. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea alabado. sea alabado. alabado.